Ahora, en lugar de estar especulando, quiero darles un pasaje del libro de Daniel, el cual muy claramente revela que eso es así. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero si está interesado le haría bien leer todo el capítulo por sí mismo. Daniel capítulo 10. Este capítulo relata de cómo Daniel apartó 3 semanas para una oración especial y él hizo lo que hemos llegado a llamar el ayuno de Daniel. Él no renunció a toda la comida, sino que solo comió la comida más liviana y simple, pero no bebió vino ni comió carne. Y él estaba de duelo delante de Dios en favor de su pueblo Israel, quienes eran cautivos de un imperio gentil. Y al final de 3 semanas, un ángel muy glorioso vino a él con la respuesta a sus oraciones, la cual era una revelación de Dios de lo que sería el futuro de su pueblo, lo cual son los capítulos 11 y 12 de Daniel. Pero el ángel le dijo a él: desde el primer día que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada y yo fui enviado con la respuesta a tu oración. Pero él dijo: me tomó 3 semanas lograr pasar, porque en algún lugar entre el trono de Dios y Daniel en la tierra, encontré oposición de los ángeles de Satanás. Yo tuve que forzar mi entrada a través de esos ángeles. Así que es muy claro que en el tiempo de Daniel, en algún lugar entre el trono de Dios y la tierra había este reino satánico. Yo creo que todavía está ahí. Estaba ahí cuando Pablo escribió Efesios capítulo 6 versículo 12 y fue por lo menos 30 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. En otras palabras, eso no fue modificado por la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Jesús ascendió muy por encima del reino de Satanás, pero el reino de Satanás aún permanece en el mismo lugar. Y luego el ángel le dijo a Daniel: yo he venido con la respuesta a tu oración y cuando me vaya yo voy a tener que pelear a través de mi regreso con los mismos ángeles y luego voy a tener que pelear con otros ángeles satánicos. Y el ángel que vino a Daniel le dijo: en mi camino aquí el príncipe del reino de Persia me opuso por 21 días. Así que por 21 días esos ángeles estaban batallando en los lugares celestiales. Y él también habló acerca de reyes de Persia. En el lenguaje de la Reina Valera, la cual es usada aquí, entiendo que el príncipe era el gobernador supremo, el rey era un subgobernador. Pero ellos todos estaban preocupados con el reino o el imperio de Persia, el cual en ese tiempo era el más grande y poderoso imperio en la tierra. Tenía 127 provincias. Así que Satanás tenía un superángel, quien era responsable completamente ante él por el reino de Persia. Pero este superángel tenía otros ángeles que eran responsables por las diferentes áreas en el reino de Persia. Esto no es teoría para mí, porque yo he visto en muchísimas instancias y casos de cómo este principio funciona. Por ejemplo, supongamos que hubo grandes ciudades en el imperio de Persia, las cuales había. Yo creo que había un subángel sobre cada ciudad importante. Como yo viajo de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, yo he aprendido que para ser efectivo en el ministerio en una cierta ciudad, muy a menudo yo tengo que identificar el poder satánico particular que está obrando sobre esa ciudad. Y eso es diferente de una ciudad a otra y a otra. Una vez más, había muchas diferentes nacionalidades en el imperio persa. Y mi observación es que muchas veces hay un rey satánico particular sobre un grupo racial en particular. Considerando a los Estados Unidos, el cual está compuesto de muchos grupos raciales, y donde yo he vivido por más de 20 años. Mi clara impresión es que
grupos raciales diferentes tienen diferentes poderes satánicos sobre ellos. Y al tratar con esos grupos raciales en lo espiritual, llega a ser importante identificar el poder que hay sobre ellos. Por ejemplo, como todo el mundo sabe, hay muchos negros afros en América. Yo no tengo prejuicios contra las personas negras, yo les amo, yo tengo una hija negra. Pero ellos son descendientes de personas que fueron tomadas como esclavos. Yo he compartido esto con los afroamericanos. Usted puede notar que la mayoría de cristianos afros solo pueden llegar hasta cierto punto. Y luego pareciera que algo los detiene. Yo he compartido mi opinión de que han sido esclavos, que han sido políticamente emancipados, pero nunca han sido emancipados espiritualmente y aún continúan bajo un espíritu de esclavitud. Pablo habla acerca de un espíritu de esclavitud en Romanos capítulo 8, 26, cuando él dice que nosotros no hemos recibido otra vez un espíritu de esclavitud, sino el Espíritu de Dios, el cual nos hace hijos e hijas de Dios. Y cuando él está hablando acerca de la esclavitud, si usted revisa el contexto, él está hablando sobre el legalismo religioso. Personas cuya religión consiste en establecer un conjunto de reglas, haga esto, no haga eso. Mi observación de nuevo es que en casi todas las iglesias afroamericanas existe un tremendo legalismo. Casi ninguno de ellos conoce la libertad real que proviene de la gracia de Dios. ¿Cuál es la razón? La razón es que nunca se trató con ese espíritu de esclavitud. Esto tiene en cierta medida un control sobre ellos. Muchos de ellos son cristianos y algunos son muy bellos creyentes, pero como grupo nunca fueron liberados. Veamos otro grupo en los Estados Unidos, los indios americanos. Básicamente, los Estados Unidos es un país de libertad. Desafortunadamente, la libertad ha ido demasiado lejos en estos días. Este es un país donde casi todo el mundo puede prosperar, debido al entorno económico y las leyes y así sucesivamente. Usted no tiene que tener un doctorado en filosofía para prosperar. De hecho, probablemente lo hace mejor sin él. Pero hay un grupo que básicamente nunca ha prosperado. Son los indios americanos. Ellos nunca han prosperado financieramente o socialmente ni espiritualmente. Ellos continúan en una terrible oscuridad. Todos ellos son básicamente practicantes de la brujería. Y de una brujería muy poderosa. Esto es una tragedia. Pero mi impresión es que hasta que alguien con visión entienda la raíz del problema de los indios americanos y esté preparado para hacer guerra espiritual y los libere de esto, ellos se mantendrán en ataduras. Yo he sido lo suficientemente sabio para tomar mis ejemplos en tierras lejanas. Pero creo que si usted reflexiona sobre lo que estoy diciendo, en poco tiempo comenzará a ver que hay principios similares operando en Asia. Principios muy fuertes. Cuando el ángel había finalizado de decirle a Daniel sobre esto, le dijo: cuando yo vaya, yo tendré que luchar en contra del príncipe del reino de Persia, y después de eso yo tendré que pelear con el príncipe del reino de Grecia. ¿Por qué Persia y Grecia? Bueno, porque había 4 imperios gentiles que dominaban el pueblo de Dios, Israel y su tierra, y la ciudad de Jerusalén. Y si usted nota, la batalla siempre es espiritualmente más intensa, donde los asuntos del reino de Dios están centrados. Así que donde quiera que Dios esté obrando, usted encontrará que Satanás estará obrando también. Su nombre mismo significa el que resiste. ¿Ve? Él resiste a los propósitos de Dios y a la gente de Dios. No puede evitarlo. Él es esclavo de su propia naturaleza. Así que hubo 4 imperios gentiles sucesivos que dominaron a Israel: Babilonia, Persia,
Grecia y Roma. Ahora, en los días de Daniel, Persia aún era el imperio dominante, pero el próximo que seguiría sería Grecia. Y así que nosotros vemos que la guerra espiritual en cierta manera se relaciona con el pueblo de Dios, con los propósitos de Dios, y en cierto sentido esto era necesario para llevar a cabo esta guerra espiritual, para que los propósitos de Dios para su pueblo se cumplieran. Y Daniel es un maravilloso modelo de alguien que a través de la oración y el ayuno y la intercesión cambia la historia de su pueblo.